23 de octubre, hoy celebramos la memoria de San Juan de Capistrano. San Juan nació en Capistrano, Italia, en el año 1385, hijo de un caballero francés. Estudió con esmero en la Universidad de Perugia, cerca de Asís. Fue abogado y juez. En el año 1412 fue nombrado gobernador de Perugia por el rey de Nápoles, quien tenía el control de esta ciudad. Luchó contra la corrupción y el soborno. Cuando estalló la guerra entre Perugia y Maltesa en el año 1416, Juan trató de conseguir la paz, pero lo tomaron prisionero de guerra. En la cárcel decidió entregarse del todo a Dios. Tuvo un sueño en el que vio a San Francisco que le llamaba a entrar en la orden franciscana. Juan se había casado justo antes de caer preso, pero el matrimonio nunca se consumó y fue declarado anulado. Entró en la orden franciscana de Perugia el 4 de octubre del año 1416. Tenía 30 años, por lo que el maestro de novicios lo puso a prueba, dándole los más humildes oficios. Fue discípulo de San Bernardino de Siena, quien le enseñó teología. Se distinguió como predicador, aún siendo diácono, y fue ordenado a los 33 años. Por 40 años fue predicador itinerante por Italia y otros países. Una vez en Italia predicó a una multitud de 126,000 personas que habían venido de las provincias vecinas. Por su radical llamada a la conversión y su sencillez, la gente lo relacionaba con San Juan Bautista. Traían las cosas de superstición y ocultismo y las quemaban en hogueras públicas. Tenía gran fama por su don de curación y le traían a los enfermos para que él les hiciera la señal de la cruz. Como San Bernardino propagó la devoción al nombre de Jesús, ambos, junto con otros franciscanos, fueron acusados de herejes. Él defendió al grupo con gran éxito. Muchos jóvenes le seguían a la vida religiosa. Estableció comunidades franciscanas. Escribió extensivamente, sobre todo contra las herejías de su época. Muchos de sus sermones aún se conservan. Dormía y comía poco, hacía mucha penitencia. 2 veces la comunidad franciscana lo eligió como vicario general. En una visita a Francia conoció a Santa Colette, reformadora de la Orden de las Clarisas, con la que simpatizaba. Juan tenía gran don para la diplomacia, era sabio y prudente, sabiendo medir sus palabras para que éstas sirvan a la voluntad de Dios. 4 pontífices, Martín V, Eugenio IV, Nicolás V y Calixto III, lo emplearon como embajador en muchas y muy delicadas misiones diplomáticas con muy buenos resultados. 3 veces le ofrecieron nombrarlo obispo de importantes ciudades, pero él prefirió seguir siendo un pobre predicador. Fue nuncio apostólico en Asturias, donde predicó extensivamente y combatió la herejía de los husitas. También predicó con gran fruto en Polonia, invitado por Casimiro IV. En el año 1451, el sultán Mahoma II se lanzó a la campaña con el fin de lograr la conquista de Europa. Conquistó a Constantinopla en el año 1453 y entonces se preparó para invadir a Hungría. En el año 1454, Serbia cayó en sus manos. Las noticias procedentes de Serbia eran horribles. Quienes se resistían a renunciar a Cristo eran torturados. Todo lo que fuese cristiano era destruido o confiscado. En el año 1454, Juan Capistrano participó en la Dieta de Frankfurt y se dispuso a preparar la defensa de Hungría. Fue a Hungría y predicó una cruzada de defensa de la cristiandad. A la edad de 70 años, el Papa Calixto II lo comisionó para dirigirla. En Szeged unió al ejército de campesinos que había reunido con el ejército de Hunyadi y ambos se dirigieron a Belgrado. Se decía que los cuarteles parecían casas de religiosos más que campamentos militares, porque en ellos se rezaba y se predicaba la virtud, se celebraba misa diaria, y a Juan Capistrano le tenían un gran respeto. Los musulmanes atacaban a Belgrado, contaban con 200 cañones, 50,000 de caballería y una flota que penetró en el río Danubio. Ante la superioridad de las fuerzas enemigas, los cristianos pensaban retirarse, pero intervino Juan de Capistrano, convenciendo a Hunyadi a que atacara la flota turca a pesar de ser mucho más numerosa. En el momento en que los defensores de la ciudad se iban a retirar dándose por vencidos, Juan los animó
llevando en sus manos una bandera con la cruz y gritando sin cesar: Jesús, Jesús, Jesús. Recorrió todos los batallones gritando entusiasmado: creyentes valientes, todos a defender nuestra santa religión. Juan nunca utilizó las armas de este mundo sino la oración, la penitencia y la predicación. Mientras se luchaba en Belgrado, el Papa pidió rezar el Ángelus por la victoria. Los musulmanes fueron vencidos y tuvieron que retirarse de la región. Así se ganó la batalla de Belgrado en julio de 1456. San Juan de Capistrano había ofrecido a Dios su vida por salvar la cristiandad, y Dios aceptó su oferta. Pronto murió con un Yaví víctimas de la epidemia del tifo causada por los cadáveres de los muertos en batalla. San Juan de Capistrano intercede por nosotros.